Ahora hablaremos del ciclo ovárico. En este ciclo, la fólico estimulante y la luteinizante producen cambios cíclicos muy importantes en los ovarios. Este ciclo presenta tres fases muy importantes que son el desarrollo de los folículos, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. La fólico estimulante provoca el crecimiento de varios folículos primordiales, en el cual de estos forman de 5 a 12 folículos primarios. Pero ¿cuál es lo curioso? Que solo uno se convierte en un folículo maduro y se rompe en la superficie del ovario, el cual al terminar esto se expulsa un solo ovocito. Cuando hablamos de ciclo ovárico, podemos centrarnos en esta imagen que explica muy bien. Acá podemos observar el desarrollo folicular, que es la primera fase, la ovulación, que es la segunda fase, y la fase luteínica o cuerpo lúteo, que es la tercera fase. Hablando ahora del ciclo ovárico, empezaremos con la primera etapa, que es el desarrollo folicular, como se observa en la imagen que estoy señalando. Esto se caracteriza por 4 pasos, que es el crecimiento y la diferenciación del ovocito primario. Se proliferan las células foliculares, se forman la zona pelúcida y por último se desarrolla la teca folicular. Y eso empieza cuando aumenta el tamaño del folículo primario, se forma la teca folicular y luego esta se diferencia en 2 capas, una teca interna también llamada capa vascular y una teca externa también llamada capa pseudocapsular. Las células de la teca producen un factor angiogénico, el cual permitirá el crecimiento de los vasos sanguíneos en la teca interna. ¿Y para qué sirve? Porque a estos ya hay nutrientes para que se realice el desarrollo folicular. Pronto el folículo ovárico adquirirá una estructura oval y el ovocito se situará en su interior. Luego aparecerá espacios rellenos de líquido alrededor de las células foliculares y la coalescencia posterior. Así se generará del antro que contiene el líquido folicular. Realizado esta acción, el folículo ovárico ya no se va a llamar así, tomará otro nombre, ahora se llamará fue el vínculo secundario. El ovocito primario será empujado hacia uno de los lados del folículo y este quedará rodeado por el cúmulo ligero. Luego el folículo continuará creciendo hasta que llegue a alcanzar su madurez y genera la aparición de las zonas sobresalientes en su superficie del ovario, que también se llamará estigma. El desarrollo temprano de los folículos se da por la folículo estimulante o FSH, y también la LH intervienen o participan. Es muy importante porque en las fases finales de la maduración los folículos de crecimiento producirán estrógenos y también regulará el desarrollo y la función del ciclo reproductor femenino. La teca interna ahora será vascularizada y estaba segregada el líquido folicular. Sus células también se agregarán andrógenos, en el cual se alcanzará las células foliculares al final volviendo a sus estrógenos. También producirán cierta cantidad de estos. Algunos grupos de células secretoras ayudarán a que ampliamente dispersos se vuelvan a estos. En total se denomina glándula intersticial del ovario. Ahora, dando el paso al segundo, que es la ovulación, podemos observar cómo el folículo ha cambiado en toda su estructura. Es la fase ovulatoria o la fase de ovulación. Acá podemos observar cambios muy importantes. La ovulación se da aproximadamente en la mitad del ciclo ovárico. El folículo ovárico llega a experimentar un brote súbito de crecimiento bajo la influencia de 2 hormonas, que son el folículo estimulante y la luteinizante. Estas tienen una aparición de una zona sobresaliente de una tumefacción de tipo quístico que se realiza en la superficie del ovario. La ovulación llega a desencadenar a causa de un incremento en la producción de LH, hormona luteinizante. Generalmente esto sucede de 12 a 24 horas. Esto permite que la concentración de luteinizante alcance su valor máximo. Este aumento es provocado por las elevadas concentraciones de estrógenos en la sangre. La proteína sinasa 3, sinasa 1 son activadas por el mitógeno, o que también se conocen como sinasa 1 y sinasa.
Estos son regulados por la señal extracelular de las células foliculares ováricas. Al parecer, estas son las que regulan las vías de señalización, que estas son las que controlan toda la ovulación. También parece que las minas y las metaloproteínas que están en la matriz son aquellas que desempeñan una función muy importante en el control de la rotura del folículo. Cuando se parte el ovocito secundario, llega a ser expulsado, está rodeado por la zona pelúcida y más adelante estará rodeado por otras dos capas, que más también recibirá el nombre de corona radial. Esta se denomina el conjunto de complejo ovocito, cúmulo e incremento de la producción de la hormona luteinizante. También parece iniciar la renovación de la primera división meiótica del ovocito primario, es decir, que al final los folículos ováricos maduros siempre van a tener que contener a ovocitos primarios. Rotación de la etapa del ciclo ovárico es la formación de... En esta fase sucede que después de la ovulación el folículo ovárico y la teca folicular llegan a colapsar y estas forman pliegues. Esto sucede bajo la influencia de una hormona muy importante que es la luz. Está iniciando ahora, se convierte en el cuerpo lúteo. Esta va a segregar progesterona y cierta cantidad de estrógenos, en lo que permitirá al endometrio preparar la implantación del blastocito. Se divide en dos etapas, que sería cuando el ovocito es fecundado y cuando no lo es. El ovocito fecundado, el cuerpo lúteo, cambia de nombre y ahora se va a llamar cuerpo lúteo del embarazo. Como su nombre lo dice, incrementará la producción hormonal y también se evitará la degeneración del cuerpo lúteo, porque intervendrá la gonadotrofina cariónica humana, que es una hormona secretada de la hipófisis. El cuerpo lúteo del embarazo ahora se mantendrá activo a lo largo de las primeras 20 semanas. Justo en este momento, la placenta ha subido la producción de estrógenos y progesterona necesarios. En caso contrario, cuando el ovocito no es fecundado, el cuerpo lúteo llega a involucionar y este degenerará a los de 10 a 12 días de la ovulación y se llamará ahora cuerpo lúteo de la menstruación. Luego este se va a transformar en un tejido cicatrizal blanquecino y se llamará cuerpo albicans. Como su nombre lo dice, albicans, porque viene de la luz blanca. Los ciclos ováricos desaparecerán con la menopausia. Mayormente suele pasar en mujeres que tienen entre 48 a 55 años. Los cambios endocrinos, somáticos y psicológicos aparecerán al final de este periodo, en el cual el ciclo menstrual es el periodo de tiempo. El ciclo menstrual es el periodo de tiempo durante el cual el ovocito maduro llega a experimentar la ovulación y se introduce en las trompas uterinas. Los cambios cíclicos menstruales se producen en la capa interna del útero. Por esta razón se denomina ciclo menstrual o ciclo endometrial. El endometrio se dice que es como un espejo del ciclo ovárico porque responde de una manera estable a las fluctuaciones de las hormonas gonadotrofinas y ováricas. El promedio de duración del ciclo menstrual mayormente es de 28 días, pero en las mujeres en el 90% llega a durar de 23 a 35 días. Ahora hablaremos de las 4 etapas que tiene el ciclo menstrual. Empezaríamos con la fase menstrual. La fase menstrual pasa que la capa funcional se empieza a desprender y elimina con el flujo menstrual, lo que denominamos menstruación comúnmente. Así se llama. Este proceso dura entre 4 a 5 días. La sangre eliminada se mezcla con fragmentos de tejido endometrial. Eso significa que lo único que botas no es sangre, sino sangre con fragmentos de tejido endometrial. Luego continuaremos con la fase proliferativa. Esta dura aproximadamente 9 días, coincide con el crecimiento de los folículos ováricos y está controlada por los estrógenos. En esta ovulación comienza cuando los espermatozoides penetran en la vagina y en la trompa de falopio en busca del óvulo. Allí pueden sobrevivir entre 48 a 72 horas, es decir, la fecundación puede producirse hasta 3 días después del coito. De los millones de espermatozoides que contienen el semen, apenas 100 consiguen llegar hasta el óvulo y solo uno fecundarlo.
Es entonces cuando la membrana del óvulo antes permeable cierra el paso al resto de los espermatozoides. En esta unión el espermatozoide pierde la cola y fusiona su núcleo con el óvulo en la llamada simbiosis. De aquí nace la primera célula del bebé, el cigoto. Este huevo fecundado inicia un viaje de 3 o 4 días. De nuevo. Es entonces cuando la membrana del óvulo antes permeable cierra el paso al resto de espermatozoides. En esta unión el espermatozoide pierde la cola y fusiona su núcleo con el óvulo en la llamada simbiosis. De aquí nace la primera célula del bebé llamada cigoto. Este huevo fecundado inicia un viaje de 3 o 4 días hacia el útero y se va dividiendo en células a partes iguales. Cuando llega a la cavidad uterina, consta de 16 células parecidas a una mora y se denomina mórula. La implantación de esta mórula se produce una semana más tarde de la fecundación. En este momento, cuando se adhiere al endometrio como una ventosa. La capa exterior excava una superficie del nido y forma el tromboblasto que dará origen a la placenta y nutrirá al bebé. Comenzará entonces el desarrollo del embrión. A los cambios suceden hora a hora hasta el día del parto. Finalmente, una semana después de la anidación, las hormonas mandan señales a la mujer de que algo ha cambiado. Esas señales son solo un pequeño reflejo de la incandescente transformación que ha empezado en el organismo.